Luis Eduardo, ahora sí, buenos días. Y bueno, yo creo que, Sí, uno buenos de los días, personajes más Fernando. buscados hoy Una por vez la más, pues noticia. gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Les mencionaba de que, mira, este es un caso que desde el día uno lo hemos venido planteando, tiene muchos ribetes o aristas políticas y factores externos que rodean el mismo. Digamos, desde un punto de vista que quizás era predecible poder entender que esto sucediera. Sin embargo, como abogado, uno nunca pierde las esperanzas en la justicia. No te puedo hablar a profundidad del fallo porque estamos hablando de un fallo que tiene más de 300 páginas. En este momento sentarme a detallarlo todo sería complicado. Sí lo he visto por encima y te puedo decir que hay cosas que evidentemente son sorpresivas. En primer lugar, eh, cuando hablo de sorpresivas me refiero al descaro por parte del sistema de administración de justicia de pretender darle valor a pruebas que no fueron discutidas en juicio. Como ustedes podrán observar, porque ya es un fallo que está circulando por distintas partes, la juez ha fundamentado su decisión en testigos protegidos que no comparecieron a juicio, pero también lo ha fundamentado en personas que no comparecieron a juicio a pesar de que las defensas solicitamos de forma oportuna su comparecencia e incluso que usando los términos que la ley concede, se hicieran las suspensiones de la audiencia para garantizar que estas personas comparezcan. Y lo más absurdo y ridículo, y digo vergonzoso quizás, es que la primera decisión de este fallo es sancionar con $100 a aquellas personas que no comparecieron. O sea, esto es ridículo. Es decir, eso puede ser un Estamos precedente, hablando Luis de la Eduardo, libertad de personas, que yo acuse a estamos una hablando de persona. la dignidad de personas, Sí. que de derechos, Fernando, que tenemos todos de poder contrainterrogar a los testigos de cargo y que en este caso en particular se negó. Y Sí. esa violación, observa esto, Fernando, esa violación al derecho que, o la garantía que tienes tú, porque no es solamente es una garantía, es un derecho humano, cuesta $100. Imagínate el mensaje que el sistema de administración de justicia manda a todas aquellas personas que son requeridas en una causa. Es decir, tú puedes inobservar un requerimiento de un juez, puedes inobservar tu deber de comparecer y eso te cuesta 100 ridículos dólares. Pero no solo eso, Fernando, este es un fallo que, en mi opinión, corrobora lo que hemos venido planteando desde el día uno. Aquí hay un claro objetivo que es buscar la inhabilitación de Ricardo Martinelli, que al día de hoy se presenta dentro de la contienda electoral como el virtual candidato a vencer en las elecciones del año 2024, porque se presenta como el virtual ganador. Pero no solo eso, y aquí hay un tema que yo en lo personal tengo que hacer un llamado de atención a los medios de comunicación, porque quizás hay algunos que están abanicando en este momento por temas políticos personales esta situación. Pero este fallo tiene un componente que viola la libertad de expresión y que materializa un plan orquestado desde el año 2014. Ustedes recordarán que cuando este proceso inició, se denunció que el objetivo era amordazar a un medio de comunicación que era adverso a la gestión gubernamental. ¿Y qué Sí. es lo que hace este fallo? Mira, este fallo tiene no solo condena, sino de que este fallo ordena comisar acciones del diario Panamá América, pero no solo las acciones, la administración del medio y adicional a eso los bienes del medio. Es decir, este fallo en particular busca amordazar a un medio de comunicación para efectos de controlarlo. Pero ¿quién ejerce ese control? Si el gobierno comisa los bienes, pues el gobierno tiene el control de medios de comunicación. Eso es un tema que yo en lo personal me llamó mucho la atención
digamos, no es solamente el comienzo de las acciones, no, es administración, bienes, entre otros. Entonces, este es un fallo que, mira, Fernando, si no hubiese sido porque ellos sabían que iban a quedar en evidencia, quizás la única persona que sancionarían hubiese sido Ricardo Martinelli. Sí. Y ojo, yo no estoy pidiendo o quiero que se entienda que yo quería que se llamara a juicio a todas las otras personas porque considero que esto es una transacción comercial donde habían comerciantes que se tenían injustamente dentro de un proceso y otros que se utilizaron, que se dieron a las presiones cobardes para denunciar cosas que no ocurrieron. Entonces, yo no puedo dejar a un lado el hecho de que se dio una condena a ciertas personas que ellos tenían plenamente identificados como personas a perseguir, porque no podía quedar solo Ricardo Martinelli. Pero yo creo, de la manera en que está redactado este fallo, que aquí el objetivo del órgano judicial y del gobierno era simplemente condenar a Ricardo Martinelli y ordenar el comiso de todos los bienes de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque recuerda que en la medida en que el gobierno controla medios de comunicación se dan dos situaciones. En primer lugar, controlas voces adversas y en segundo lugar tienes un medio a tu disposición. Entonces, pero sobre todo, sacas de la contienda política en el criterio de ellos a la persona que se presenta en el próximo torneo electoral como el virtual ganador. Entonces, este es un tema que nosotros vamos a analizar a profundidad en los próximos días. Sin embargo, te puedo decir que dentro de la guerra, esta es una batalla. Quedan otras batallas. Nosotros, en este momento, pues nos toca prepararnos para efectos de la interposición del recurso de apelación. Un recurso de apelación que te puedo decir que va a ir bastante fuerte, con todos los hierros como tiene que ser. Esta es una sentencia abusiva. Y las sentencias abusivas tienen patas cortas. Y cuando digo de sentencia abusiva, parto del hecho inicial de que Ricardo Martinelli no podía ser juzgado por causa distinta al caso que fue procesado dos veces encontrado absuelto en el caso de los pinchazos. Aquí se han pasado por alto el principio de especialidad, se han pasado por alto de que Ricardo Martinelli, de que el Ministerio Público llevó a cabo investigaciones. Ustedes podrán ver que se habla de que se rechazan de plano incidencias. Bueno, son incidencias que trataban, por ponerte un ejemplo, investigaciones que el Ministerio Público realizó cuando Ricardo Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano, donde el Ministerio Público realizó investigaciones en su contra, donde el Ministerio Público realizó incluso preguntas en contra de Ricardo Martinelli, y esa facultad era solamente competencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sin lugar a duda, Fernando, y para darte la oportunidad que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes, este es un fallo que para nosotros es altamente abusivo. Es un fallo que tendrá que ser analizado en debida forma. Y estoy seguro de que el equipo de defensa podrá controvertir todos los argumentos que se han presentado, porque este es para mí sería el primer caso donde se condena a una persona por blanquear su propio dinero. Sí. O sea, Ricardo Martinelli, todos los recursos que utilizó para la adquisición o tener derecho a acciones de Editora Panamérica salieron de sus fondos, salieron de sus cuentas, salieron de sus plazos fijos, salieron de los préstamos que realizó personalmente, dineros que, ojo, no llegaron a través de un maletín, no, salieron de sus cuentas bancarias, salieron de entidades bancarias. Entonces, este es un fallo para mí nefasto. La juez segunda liquidadora de causa penales, Valoisa Martínez Morán, fue advertida que no podrá dictar sentencia sin antes haber tramitado debidamente el nuevo incidente de nulidad constitucional presentado contra el caso New Business. Esta advertencia fue presentada el pasado 12 de junio por el abogado cordobés Jean-Pierre Miranda, quien señaló que en el caso New Business existe una nulidad insaneable
que no debe ser entienden que el declarada sistema por la bancario juez sufrió ante la presentación del bastante incidente de nulidad con la relativa y intromisión y tutela los abusos judicial cometidos durante la efectiva, que se administración del registró bajo expresidente el Juan Carlos número Varela, que hoy está viviendo un poco de lo que él 58-291-2023. todavía creo que le Resaltó que falta este mucho, incidente muchísimo. debe ser Pero resuelto adicional previo a al eso, dictamen de la Fernando, sentencia de fondo, tomando ponemos en de cuenta el nuevo artículo 1227 en del la Código palestra Judicial, pública que a establece nuestro que sistema no se podrá financiero, dictar sentencia a si quien el de juez una u otra observa que manera le existe hacemos daño alguna como causa de consecuencia nulidad. de las En este rivalidades y caso, deberá revanchismos proceder políticos al que trámite están que ocurriendo en nuestro corresponda país. o a declarar la nulidad Bueno, si fuere José Luis. insanable. Sí, Por Luis, lo ¿nos anterior, escuchas bien? solicito a la señora juez, en interés de tutelar Luis efectivamente Eduardo, el debido ¿nos escucha, proceso, abogado? principio de legalidad y derecho de Yo creo que defensa, no se acoja está escuchando nuestra hace rato solicitud porque queremos en el sentido preguntarle de que el porque incidente de nulidad en otros medios de constitucional comunicación y se tutela está judicial tratando de efectiva confundir un sea poco debidamente a la tramitado y población resuelto en antes cuanto de al dictar la periodo sentencia que de concluye tiempo que la tienen presente para causa penal, la apelación destacó los Jean-Pierre abogados. Miranda en su En escrito este caso, recibido formalmente quería por la saber juez si ya han Martínez. sido Por otra ustedes parte, notificados el abogado Alfredo de Vallarino esa señaló sentencia que Valoisa mixta que ha Martínez salido afirmó el que día el de hoy. expresidente Luis Martinelli Eduardo. tenía un principio de Ustedes no me especialidad. escuchan, disculpen. Sí, Ahora ahora debe sí. ir a la ¿Me estás juez escuchando bien, contra Luis? ella misma. Lo que nosotros estamos Sí, diciendo hace un rato no se ahora escuchó nada. Entonces. Ok, reitero la pregunta, Luis. Si ya ustedes fueron notificados de esta sentencia mixta, para conocer qué tiempo entonces tienen para apelar, porque en otros medios de comunicación están diciendo que solamente le quedan 3 días ya. No, una cosa es el anuncio de la apelación y otra es la sustentación de la apelación. Porque a diferencia a diferencia de un auto normal, esto es una sentencia. Sí. Al ser una sentencia, los términos son distintos. Hay una diferencia entre autos y sentencias. Los autos son los que en efecto tienes 3 días para recurrir. Las sentencias tienes 5 días para recurrir, pero tienes un término de 3 días para anunciar la apelación. Es decir, en total estamos hablando de unos 7 días. 7 días hábiles. Sí, si eso lo escucharon de Harry Díaz, pues es evidente que él no sabe de derecho penal. Sí, y por lo tanto y era el puede. momento para aclarar, Luis, para que no se confunda a la población en estos términos, porque recordemos que a veces los términos jurídicos son un poco difíciles de entender para la población. Sin embargo, aquí entra una contradicción, la propia juez, Luis Eduardo, con el principio de especialidad, donde ella misma reconoció en su momento que el expresidente y candidato presidencial tenía ese principio de especialidad, no lo reconoce ahora y, bueno, un daño a la justicia han denominado muchos a raíz de este fallo, Luis. Sí, mira, este es un caso, lastimosamente no sabía que no me estaban escuchando, altamente abusivo. Y cuando yo digo que es un caso altamente abusivo, lo decimos en primer lugar tomando en consideración que este es un caso donde Ricardo Martinelli jamás debió ser investigado ni procesado. Y ello en razón de que Ricardo Martinelli en el año 2018 llegó extraditado a la República de Panamá amparado en el principio de especialidad. Ese principio de especialidad impedía al Estado panameño investigarlo, juzgarlo por causas distintas a las que fue objeto de investigación, en este caso el caso llamado pinchazos telefónicos, donde Ricardo Martinelli resultó absuelto en 2 ocasiones, no en una, en 2, por 6 jueces distintos. Entonces, pero no solo eso, es un caso abusivo, porque si ustedes observan la sentencia se fundamenta en pruebas que no se allegaron al expediente, es decir, los testigos protegidos que el Ministerio Público ocultó, pues no se trajeron a la investigación. Del pasado 12 de junio por el abogado cordobés Jean-Pierre Miranda, se fundamentan quien en señaló testimonios de personas que el se le informe negó a la financiero que defensa su interrogatorio. Es decir, tanto el tribunal como el Tribunal Superior mencionaron de que estos testimonios no eran relevantes para la investigación porque no guardaban relación con la misma, pero sí los utilizan para sancionar. Entonces, o tienen relación o no, pero no puedes utilizarlos para condenarme, pero negarme a mí el derecho a interrogar a esas personas. Y adicional a eso, tienes otras situaciones donde se le pretende dar valor
a lo dicho por el señor Eliseo Ábrego, que ante la faz pública este señor quedó en evidencia de que no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que realizó. Sí. Es decir, ¿cómo se le puede dar valor a una supuesta pericia que no tiene fundamento, donde la persona que la realizó no tiene conocimiento de los temas que trató, no sabía que era un factoring? O sea, de verdad que esto es vergonzoso. Esto es una sentencia que en lo personal, para mí, no solamente es un atentado al Estado democrático, es una sentencia que atenta contra la seguridad jurídica y atenta contra el sistema bancario. Vuelvo y repito, porque no sé si se escuchó, Sí, Ricardo Martinelli es la única persona en este país que sería, o en este caso, se le aplica una sanción por lavar su propio dinero. Así Ricardo es. Martinelli, todas las sumas de dinero que utilizó para la transacción y poder ser acreedor a acciones de Editora Panamá América salieron de sus cuentas bancarias, de plazos fijos que emitió, de préstamos que realizó, dineros que salieron de la entidad bancaria Global Bank. Entonces, pretender desconocer eso y atribuir fondos que no guardan relación con Ricardo Martinelli es descabellado. Y yo decía, porque la verdad es que no sabía que no me estaban escuchando, yo decía, Fernando, y José Luis, que en este caso hay que sentarse a analizar la sentencia en debida forma. Yo la he visto por encima, la verdad es que son 300 y pico de páginas, nos llegó en la mañana, pero sí te puedo decir que haciendo una revisión, para mí queda una clara lectura. Primero, que por la cabeza del tribunal quedó solamente sancionar a Ricardo Martinelli, pero creo que ellos entraron en razón de que era muy evidente, de que era descabellado realizarlo, y dejaron a 4 personas más. Todos los demás salieron. Mira, soy franco, no tengo queja de ello. Creo que es una investigación injusta que se ha hecho en contra de estas personas comerciantes que realizaron una actividad comercial no ilícita. Pero en este caso en particular, esta sentencia tiene 2 objetivos. El primer objetivo, Fernando, es buscar la manera de sacar de la contienda política al virtual ganador. Y el candidato a vencer, cualquier persona que quiera ser presidente de Panamá o aspira a ser presidente de Panamá en las elecciones del año 2024, tiene que vencer en las urnas a Ricardo Martinelli Berrocal. Así es. Y ese es el miedo que tienen sus adversarios. Ese es el miedo que tienen el gobierno, porque saben que no hay manera en este momento de vencerlo. Entonces, este fallo es la materialización de un plan político para sacar a una persona por segunda vez de la contienda electoral. Recordemos que no es la primera vez que Ricardo Martinelli se le saca de la contienda electoral. Ya en las elecciones pasadas lo sacaron a 5 días de las elecciones. Pero adicional a eso, este fallo tiene un componente especial, que fue lo que persiguió Juan Carlos Varela desde el día 1, y es controlar un medio de comunicación. Ustedes observarán en esta sentencia de que se habla del comiso de las acciones de Editora Panamá América, pero se fueron más allá. No solo hablan de las acciones, la administración, los bienes, y aquí yo les decía en el momento que creo que no se escuchaba, le decía que los medios de comunicación, más allá de abanicar estas situaciones, lo que tienen que verse es en ese espejo. Cómo el gobierno nacional, a través de un fallo, está tratando de controlar un medio de comunicación. Un medio de comunicación, que tratan de controlar para que no sea adverso a sus propios intereses, pero también un medio que puedan controlar sus líneas editoriales. Porque cuando hablamos de la administración, el comiso de la administración de un bien es que se puede controlar, Fernando, la línea editorial. Y lo que buscan con este fallo es que Editora Panamá América no sea un medio adverso, sino un medio amigo al gobierno nacional con miras a las próximas elecciones, que ellos realmente saben que tienen una popularidad por el piso. Entonces, este fallo evidentemente es un fallo abusivo,
Es un fallo para mí sin precedentes. Cuando digo sin precedentes, porque es una sanción que se te impone a una persona que no cometió blanqueo de capitales. O sea, Ricardo Martinelli, todos los recursos que utilizó, los utilizó directo, sin intermediario. Y eso está siendo desconocido por parte del tribunal, que ha aplicado en nuestra consideración una sentencia definitiva. Digo, abusiva. Nosotros, el día de hoy, vamos a hacer una revisión para efectos de analizar cuál va a ser el planteamiento de la defensa en el recurso de apelación, y una vez pues así lo hagamos, lo entregaremos a los medios de comunicación para efecto de que vean los argumentos sólidos de la defensa encaminados a dejar sin efecto la sentencia condenatoria abusiva que se ha expedido en contra de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Gracias, Luis Eduardo Camacho González, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.